Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, algo que realmente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de Mert y Afra, y créanme, lo que ha sucedido es verdaderamente impactante. Así que si les gustan las noticias de última hora y quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, asegúrense de que ya están suscritos a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. El 5 de diciembre de 2025, un día que sin duda quedará marcado en el calendario de muchos, salió a la luz una noticia sobre Mert y Afra que ha generado un torbellino de especulaciones y comentarios en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Hablamos de dos figuras muy queridas y seguidas, cuya vida personal, como es habitual con las celebridades, siempre está bajo el escrutinio público. Y lo que se ha revelado esta vez es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Para ponerlos un poco en contexto, Mert y Afra son dos personalidades que han logrado ganarse el corazón de miles de fans, ya sea por su talento en la actuación, su carisma o su estilo de vida. Han sido noticia en diversas ocasiones, pero siempre o casi siempre por proyectos profesionales o por momentos más o menos predecibles. Sin embargo, esta vez, la noticia trasciende lo habitual y nos lleva a un terreno mucho más personal e inesperado. La información que ha salido a la luz ha sido manejada con mucho hermetismo por parte de los involucrados y sus equipos de representación, lo que, como podrán imaginar, solo ha servido para avivar aún más el fuego de la curiosidad y la especulación. Se habla de detalles que, de ser ciertos, cambian por completo la percepción que teníamos sobre su relación y su futuro. Vamos a desglosar un poco lo que se ha filtrado, siempre con la cautela que merece este tipo de información no oficial, pero basándonos en las fuentes más cercanas y los reportes que se han vuelto virales. Se dice que la noticia tiene que ver con un giro radical en su relación. Y cuando digo radical, me refiero a un cambio tan drástico que ha dejado a muchos preguntándose si todo lo que veíamos hasta ahora era lo que realmente estaba pasando. Uno de los aspectos más comentados es la posible ruptura definitiva. Si bien es cierto que las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo volátiles, la conexión entre Mert y Afra parecía ser diferente. Los vimos juntos en muchos eventos, compartiendo momentos de aparente felicidad y complicidad. Las imágenes que circularon durante un tiempo alimentaron la idea de una pareja sólida y consolidada. Por eso, la idea de una separación tan repentina y, según algunos rumores, no precisamente amistosa, es lo que ha generado tanto impacto. Pero la cosa no se queda ahí. Hay quienes sugieren que la noticia va más allá de una simple ruptura. Se rumorea sobre posibles nuevas parejas, sobre decisiones importantes que habrían tomado de forma independiente y que afectarían no solo a su vida sentimental, sino también a sus carreras profesionales. Imaginen el revuelo que causaría si, por ejemplo, uno de ellos ya está rehaciendo su vida con alguien completamente inesperado, o si se han tomado caminos profesionales totalmente opuestos y en conflicto. Otro punto que ha dado mucho de qué hablar es la forma en que se ha hecho pública esta información. Aparentemente no ha habido una comunicación directa y clara por parte de ellos, sino que ha sido a través de filtraciones, de comentarios velados en redes sociales por parte de personas cercanas, o incluso de observadores atentos que han notado cambios significativos en su comportamiento o en sus interacciones públicas. Esta falta de transparencia, aunque comprensible desde el punto de vista de quienes quieren proteger su privacidad, ha abierto la puerta a todo tipo de interpretaciones y teorías conspirativas. Por ejemplo, se habla de que uno de ellos podría estar a punto de anunciar un compromiso con otra persona, algo que dejaría a los fans de Mert y Afra, que han apoyado su relación durante tanto tiempo, en un estado de shock. O quizás se trata de un proyecto profesional tan ambicioso y demandante por parte de uno de ellos, que requiere una reorientación total de su vida personal y de sus prioridades. Lo que sí es innegable es el poder de las redes sociales en la difusión de este tipo de noticias. En cuestión de horas, el nombre de Mert y Afra se convirtió en tendencia mundial. Los hashtags relacionados explotaron y cada comentario, cada me gusta o no me gusta en publicaciones antiguas, es analizado al milímetro por los fans más acérrimos. Se han creado foros, grupos de discusión, y hasta vídeos analizando cada detalle, cada gesto, cada posible pista. Y aquí es donde entra nuestra labor como CAN. Al dedicado a traerles la información más relevante y analizada del mundo del espectáculo.
Hemos recopilado lo que sabemos, lo hemos contrastado con diferentes fuentes y hemos intentado darle un sentido a todo este torbellino de rumores. No pretendemos tener la verdad absoluta porque, como decíamos, la información oficial es escasa, pero sí queremos ofrecerles una perspectiva informada y, sobre todo, entretenida de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que impacta a todos? Es la inesperada naturaleza de la noticia. No se trata de un rumor pasajero o de una pequeña crisis de pareja. Se habla de un acontecimiento que podría significar un antes y un después en la vida de Mert y Afra, y consecuentemente en la percepción que tenemos de ellos como figuras públicas. El 5 de diciembre de 2025 no fue un día cualquiera, fue el día en que la trama de sus vidas dio un giro de 180 grados. Posiblemente la noticia involucra una decisión irreversible. Algo que ya no tiene vuelta atrás. Y esto, sumado a la forma en que ha trascendido, a esa sensación de secreto a voces, es lo que genera tanta fascinación y también tanta inquietud. Los fans se preguntan si habrá un comunicado oficial, si se darán explicaciones, o si simplemente seguirán adelante con sus vidas sin dar muchas más luces. Además, es importante recordar que Mert y Afra no son solo una pareja, son dos artistas con carreras individuales muy exitosas. Cualquier movimiento en su vida personal, especialmente uno tan drástico, inevitablemente afectará su proyección pública, sus contratos, sus proyectos futuros. ¿Se mantendrán unidos profesionalmente? ¿Se tomarán caminos separados en todos los aspectos? Estas son las preguntas que flotan en el aire. Podríamos estar ante la confirmación de una separación, y quizás, como se especula, una separación que no ha sido en los mejores términos. Se habla de posibles desencuentros, de diferencias irreconciliables, de situaciones que han llevado a tomar una decisión drástica. Y si a esto le sumamos la posibilidad de que uno de ellos o ambos estén ya enfrascados en nuevos proyectos sentimentales, el impacto se multiplica. Otra línea de especulación apunta a algo relacionado con la salud, o asuntos familiares muy personales. Aunque menos probable dada la naturaleza de los rumores que más han circulado, nunca se puede descartar por completo que una noticia impactante se refiera a algo más íntimo y sensible. Sin embargo, la mayoría de los comentarios y análisis se centran en su relación de pareja y en sus planes de vida. La verdad es que el silencio oficial solo alimenta la imaginación. Y en la era digital, la imaginación de los fans puede crear historias tan elaboradas como la realidad misma. Vemos teorías sobre infidelidades, sobre decisiones financieras importantes, sobre cambios de residencia, sobre un deseo de retirarse de la vida pública. La lista es interminable. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia ha generado un debate intenso. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a meternos en la vida privada de las celebridades? ¿Es esta curiosidad una parte intrínseca de ser un fan? Sin duda, la atención que generan Mert y Afra, como la de muchas otras estrellas, demuestra el profundo interés que el público tiene por sus vidas, no solo por su talento. Hemos visto cómo algunas cuentas de noticias de entretenimiento han intentado dar más detalles, pero a menudo, estos detalles son contradictorios o provienen de fuentes anónimas que no se pueden verificar. Por eso, en nuestro canal, siempre tratamos de ser lo más objetivos posible y de presentarles la información de la manera más clara y analítica. En resumen, la noticia sobre Mert y Afra del 5 de diciembre de 2025 es un evento que ha tomado por sorpresa a la opinión pública. Se trata de algo que va más allá de los rumores habituales, sugiriendo un cambio profundo y significativo en su relación o en sus vidas. La falta de información oficial ha abierto la puerta a una avalancha de especulaciones, pero lo que es seguro es que este acontecimiento ha capturado la atención de miles de personas y seguramente seguirá siendo tema de conversación durante un buen tiempo. Y ahora llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta información les haya resultado intrigante y que les haya ayudado a entender un poco mejor el revuelo que ha causado esta noticia. Como siempre, les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por ser parte de nuestra comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que sea realmente la noticia impactante sobre Mert y Afra? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y
A familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Mert y Afra, para que estén enterados de todo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que se enteren de inmediato cuando publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.